Hola, este video es una introducción a las fracciones. Los objetivos de este video son entender el concepto de fracción y también para indicar qué fracción representa un modelo. Todos tenemos una comprensión intuitiva de las fracciones. Por ejemplo, si un grupo de tus amigos sale a comer pizza y planeas comer, en algún momento tomarás una pieza de pizza y luego la comerás. Bueno, esta pieza de pizza que has tomado representa una fracción de la pizza completa. Y como la pizza se dividió en 8 partes iguales, y tienes una de ellas, este sería un modelo para 1/8 de la pizza. Una fracción o número fraccionario se usa para representar una parte de un todo. Las fracciones consisten en dos números, un numerador, que está arriba de la barra de fracciones, y un denominador, que está debajo de la barra de fracciones. El denominador le dice el número de partes iguales en las que se divide algo, mientras que el numerador le dice cuántas de estas partes iguales se están considerando. Entonces, por ejemplo, esta fracción 2/5, observe cómo el círculo se divide en 5 partes iguales con 2 de ellas sombreadas. Aquí tenemos 3/8 donde nos hemos dividido en 8 partes iguales, nuevamente 3 de ellas sombreadas. Veamos si podemos modelar las fracciones que se presentan. En este primero, tenemos un círculo dividido en 8 partes iguales, por lo que nuestro denominador, por supuesto, sería 8, y el número de piezas sombreadas sería 4. Otra idea que consideraremos muy pronto, podemos ver que 4/8 es equivalente a 1/2. Número 2, una vez que el círculo se divide en 5 partes iguales, entonces nuestro denominador es 5. Y el número de piezas sombreadas tenemos 5 aquí y luego 3 más, por lo que un total de 8/5. Una vez más, es posible que haya pensado en esto como 1/3/5, sería un número mixto, que discutiremos también en breve, pero por ahora, déjelo como 8/5. Aquí hay información adicional sobre fracciones que debemos tener en cuenta. Las fracciones como 1/3 no son enteros, son números racionales. Los números racionales consisten en todos los números que se pueden representar en forma de A/B', donde A'B' no es igual a 0. Entonces, si puedes escribirlo como una fracción donde el denominador no es igual a 0, se consideraría un número racional. Número 2, la fracción N'(N') es igual a 1 para cualquier número entero N' que no sea igual a 0. Una vez más, lo ilustramos antes, pero lo que dice es que si mi numerador y denominador son iguales, será igual a 1. Eso debería tener sentido, si tengo un círculo dividido en 3 partes iguales, y considero 3 de ellas, tendría un círculo completo o 1. Número 3, la fracción 0/N' es igual a 0 para cualquier número entero N' que no sea igual a 0. Nuevamente, eso es bastante lógico si tengo 3 piezas, pero considero 0, por supuesto, sería 0. Una cosa que me gustaría señalar aquí, una barra de fracción es otra forma de escribir división. Entonces 0/3 representa lo mismo que 0 dividido por 3, que nuevamente, por supuesto, es 0. Esta idea nuevamente surgirá pronto. 2 más. Las fracciones de menos de 1 a menudo se denominan fracciones propias, por ejemplo, 1/3, 2/5, 15/11, y así sucesivamente, todos se consideran fracciones adecuadas. Porque el numerador es menor que el denominador. Número 5, las fracciones iguales o mayores que 1 a menudo se denominan fracciones impropias. Entonces, si mi denominador es 5 y tengo un numerador de digamos 7, eso se consideraría una fracción impropia, que sería mayor que 1. También debemos tener en cuenta que si el numerador y el denominador son iguales, si tengo 8/8 eso también se considera una fracción impropia. Me gustaría dejarles algunas estadísticas interesantes sobre fracciones. Casi la mitad de los perros en los Estados Unidos duermen en la cama de un miembro de la familia. Los estadounidenses tiran 1/4 de las 350 millones de libras de alimentos que compran cada año. Número 3. Estados Unidos tiene 1/20 de la población mundial, y produce 3/10 de los desechos del mundo. Estados Unidos es responsable de casi 1/4 del consumo mundial de energía.
Usamos aproximadamente 1 millón de galones de aceite cada 2 minutos. Gracias por sintonizar. _21506C12F01A